Me gustaría que miraras un segundo esta pieza que pongo en pantalla. Esto es una correa de distribución y cuesta aproximadamente 20 o 30 euros. Pero seguramente no sabes que esta pieza que prácticamente cabe en tu mano está arruinando la economía y el motor de miles y miles de propietarios de coches. Y el motivo detrás de esto es que a alguien se le ha ocurrido coger estas correas, meterlas dentro del motor y además hacerlas que funcionen bañadas en aceite. Esto es lo que se le denomina hoy día como un sistema que funciona por correa húmeda y nos lo han vendido como si fuera algo extraordinario, como si fuera la solución perfecta, ya que reduce el ruido del motor de tu coche y según nos cuentan también los hace bastante más eficientes. Pero todo aquel propietario que tenga un Peugeot, un Citroën o un DS que tenga motor PureTech sabe que la realidad es completamente otra. Y la realidad no es otra que motores gripados a diestro y siniestro en los talleres. Y aquí viene lo que nadie te cuenta o lo que muy poca gente sabe, y es que Volkswagen lleva montando exactamente el mismo sistema desde hace aproximadamente 15 a 16 años. Y sin embargo sus motores no se rompen como si los hacen PureTech. ¿Cuál es la razón detrás de esto? De tal manera que en este vídeo vamos a abrir todo esto en canal. ¿Por qué unos motores aguantan más que otros? ¿O cuánto se ahorran los fabricantes al montar esta clase de sistema en nuestros vehículos? ¿Y qué correas podrías usar para que puedas dormir tranquilo a partir de ahora con tu motor PureTech? Comenzamos. Entonces, como he dicho previamente, con todo el ruido y también las críticas que se había llevado los motores PureTech, es muy sencillo pensar que realmente fue PSA la empresa que se dedicó a implementar este sistema como un sistema novedoso dentro de sus motores, pero esto realmente no fue del todo así. Realmente no fue PSA ni Peugeot quienes inventaron esta clase de sistema, ni fueron ellos prácticamente los que implementaron una correa húmeda para mover el sistema de distribución de su coche o cualquier otro sistema que se encontrara dentro del motor. Volkswagen ya se había atrevido previamente a montar un sistema muy similar en sus motores. Si viajamos al año 2009, Volkswagen lanza su motor más novedoso, un 1.6 TDI con un sistema de inyección Common Rail. De tal forma que en esta clase de motores ya pasamos de un sistema de inyección más mecánico, por decirlo de alguna forma, con inyectores bomba, a un sistema más electrónico mediante inyectores piezoeléctricos. Y en esta clase de motores, Volkswagen escondía justo en la parte baja de dicho motor, escondía dentro del cárter un sistema bastante más simple en el que se movía la bomba de aceite. Es decir, ahí montaba un sistema donde tenían una correa dentada, donde movían, digamos, las dos poleas, tanto la del cigüeñal junto con la polea de la bomba de aceite. Es decir, el cigüeñal movía esta bomba de aceite a través de esta correa dentada. Y este nuevo sistema que había implementado Volkswagen en colaboración con Daico fue firmado por 3 ingenieros y fue publicado en una revista denominada MTZ Worldwide de manera pública para que todo el mundo o todo aquel que pudiera comprar la revista podría leer los nuevos avances en este tema. Estos 3 ingenieros, pues bueno, fueron Di Giacomo, fue Brandin y también Cipollone. Y su única misión fue prácticamente sustituir el sistema anterior en el que teníamos una cadena moviendo 3 poleas que comprendían el cigüeñal, comprendía también la polea de la bomba de aceite y también un sistema tensor que permitía que la cadena pues no se venciera, es decir, permitía que esa cadena estuviera siempre tensa. De tal forma que este sistema más complejo fue sustituido por un sistema mucho más simple y con muchas más otras ventajas en principio que no tenía la cadena. Pero lo positivo de todo este sistema que implementaron estos 3 ingenieros o implementó Volkswagen en colaboración con Daico es que no fue un sistema que se pusiera a la venta a lo loco o que se metiera dentro de los motores prácticamente sin pensarlo en detalle. Es decir, el sistema se diseñó desde un primer día para ir sumergido en aceite, es decir, para resistir absolutamente todas las condiciones que hubieran en ese aceite, ya sea desde un aceite totalmente limpio a temperatura ambiente, alta temperatura o un aceite muy sucio justo al final de su vida, incluso a alta temperatura. Y también fue un sistema que se diseñó para que duraran toda la vida útil de los vehículos.
Y además de esto, como he dicho previamente, era un sistema que era insultantemente simple. Era un sistema que tienen dos poleas, un recorrido ultra corto y no contiene ninguna clase de tensor como en los sistemas previos movidos por cadena. La correa conectaba directamente el cigüeñal con la bomba de aceite, es decir, un sistema súper corto y además un sistema súper directo. Y eso sí, permitidme que haga aquí un pequeño inciso para todo aquel que sea bastante más purista. Volkswagen no metió esta pieza de golpe en todos sus motores diésel. De hecho, los primeros 2.0 TDI con motor de tipo Common Rail convivieron dos tipos de soluciones. Uno de ellos ya sí llevaba esta correa bañada en aceite, pero sin embargo en otros utilizaban un módulo de equilibrado movido por engranajes. La tecnología, como bien sabéis, debutó en el año 2009 con el tan famoso motor 1.6 TDI, se aplicó de manera selectiva a los 2.0 TDI y terminó de consolidarse ya con la tan famosa familia de motores EA288 casi a partir del año 2014. Y a partir de ahí se convirtió en el estándar para casi todos, si no todos los motores 1.6 y 2.0 TDI que contienen 4 cilindros del propio grupo. Claro, entonces a partir de esto llegó el grupo PSA. Era en torno al año 2012. Ya no estamos en el año 2009, que fue cuando Volkswagen comenzó a meter estas correas húmedas dentro del cárter de sus motores, sino que nos vamos un poco más adelante, más recientemente al año 2012. Los franceses lanzan sus nuevos motores de gasolina tricilíndricos, que fueron el 1.0 VTI de 68 caballos y el 1.2 VTI de 82 caballos. Estos motores se estrenaron en el Peugeot 208 y en el Citroën C3. Y ojo a este dato. Aunque todavía estos motores no se vendían bajo las siglas o bajo el nombre de PureTech, ya utilizaban una correa húmeda para mover la distribución de sus vehículos. Es decir, esta tecnología no nació con los motores turbo más actuales, sino que comenzó en los motores atmosféricos ya del año 2012. Entonces ya en el año 2014, cuando llegaron las versiones turbo de aproximadamente 110 y 130 caballos, que ya eran motores que, bueno, como eran turboalimentados, eran motores con más potencia, tenían inyección directa y también mucha más presión debido al turbo. Pero prácticamente tenían la misma idea base, es decir, una correa bañada en aceite que se encargaba de sincronizar toda la distribución. Y aquí, amigos míos, es donde encontramos la primera gran diferencia clave entre el sistema de Volkswagen y el sistema que montó PSA. Y es que en un Volkswagen la correa húmeda es algo prácticamente auxiliar. Está en la parte baja del motor, resguardada en el cárter y moviendo únicamente, como he dicho, la bomba de aceite. De tal forma que sus árboles de leva se seguían moviendo mediante una correa mucho más estándar o un sistema mucho más estándar que prácticamente era una correa que llevaba montando, bueno, prácticamente toda la vida Volkswagen, como es una correa seca. Y además de todo esto, también como he mencionado previamente, la correa de Volkswagen, aunque sea una correa húmeda igualmente, pero la carga que tiene es muy leve en comparación con la carga que pueden llegar a tener en los motores PureTech. Debido a que, bueno, como solamente mueven dos poleas y es un trabajo infinitamente regular, ya que no soporta ninguna clase de tensión, ninguna clase de carga ni variaciones de carga, pues prácticamente no reciben ningún esfuerzo extra como pueden ser las correas de distribución. PSA, sin embargo, dio el cargo de director de orquesta a las correas húmedas, de tal forma que las montó dentro de su motor, bañadas en aceite y además moviendo la distribución principal del vehículo. De tal forma que tenían la responsabilidad absoluta de sincronizar todo el motor. Y bueno, a ver, realmente esto no significa que la correa de PureTech falle simplemente por soportar más esfuerzo. Es verdad que mover toda la distribución exige mucha más tensión que mover dos poleas que son la del cigüeñal y la de la bomba de aceite. Pero si estas correas tienen una resistencia impecable en seco, queda claro que el verdadero enemigo no es el trabajo que hacen, sino el infierno químico en el que se encuentran sumergidos este tipo de piezas.
O dicho de otra forma, la degradación y el deshilachado son el resultado de una reacción química brutal provocada por el propio aceite del motor. Y aquí creo yo que es donde surgen las preguntas más interesantes, y es que si el aceite es el que ataca al material, ¿por qué la correa de Volkswagen aguanta años intacta? Y en ese mismo infierno líquido, las correas de PSA, sin embargo, se deshacen como si fueran azucarillos. ¿Qué tiene realmente el aceite del motor de gasolina que no tenga el aceite de un motor diésel? O mejor dicho, o dicho de otra forma, ¿de qué demonios está hecha cada correa para reaccionar de forma tan distinta? Pues para entender por qué una correa o unos tipos de correas se convierten en ceniza, como es el caso de las correas que montan los motores PureTech, y sin embargo otras parece que duran toda la eternidad, como son las correas del grupo Wagen, hay que intentar dejar un poco de lado toda la parte técnica, toda la parte mecánica y entrar dentro de un laboratorio propiamente de química y entender toda la ingeniería que hay detrás de este sistema. Y para ello debemos de entender que una correa húmeda no es simplemente un trozo de goma negro y ya, sino que realmente estas correas son una estructura de alta ingeniería de tipo sándwich que está conformada por 3 capas. Y estas 3 capas son un cuerpo elastomérico de caucho sintético resistente al calor, una segunda capa que es un núcleo de cordones de fibra de vidrio de alto módulo que impiden que la correa se estire, y por último un recubrimiento exterior para reducir la fricción y bloquear el ataque químico del aceite. Y esto es súper importante: si una de estas capas o una de estas estructuras pierde totalmente su integridad, la correa colapsa, o dicho de otra forma, todo el castillo de naipes se cae. Y aquí es donde Volkswagen sacó toda su artillería pesada en colaboración con la empresa Tyco. Entonces he podido coger el paper que he mostrado anteriormente, ese artículo de Giacomo, Branding y Cipollone, y he podido leerlo al detalle y entender cada uno de los estudios que hicieron sobre el sistema que estaban ideando en los motores 1.6 TDI de tipo Common Rail. Y estudiando esa publicación al detalle pude ver que realmente lo que tenían entre manos no era otra cosa que un búnker molecular. Es decir, la correa estaba prácticamente blindada, o dicho de otra forma, el cuerpo de la correa estaba hecho de un grado especial de HNBR reforzado con fibras cortas. El HNBR no es otra cosa que un caucho de acrilonitrilo butadieno hidrogenado, que es un polímero sintético ultra resistente tanto a la temperatura como a los hidrocarburos. Y esto es súper importante, esa resistencia a los hidrocarburos. También para los dientes usaron un tejido de poliamida recubierto con una capa de PTFE, que es politetrafluoroetileno, que es comercialmente conocido por todo el mundo como teflón. De tal manera que conseguían reducir la fricción al máximo y también daba una resistencia extra a cualquier producto químico, cualquier impureza que hubiera en ese aceite. Pero lo verdaderamente de loco no es el material de las correas, sino las pruebas que hicieron tan exhaustivas sobre estas correas. O dicho de otra forma, la tortura que hicieron pasar a estas correas para comprobar que iban a durar eternamente y no iba a ser prácticamente un proyecto fallido. Y para ello, tanto Volkswagen como Tyco no diseñaron una correa pensando que viviría en un motor con aceite limpio y completamente perfecto, sino que sabían de manera absoluta que en un diésel el gasóleo se filtra al cárter a través de los segmentos de los pistones, sobre todo cuando el motor está en frío. Y además ese filtrado también puede ocurrir a partir de las regeneraciones del filtro de partículas. De tal manera que, teniendo todo esto en cuenta, cogieron esta correa, la metieron al laboratorio y llevaron a cabo un estudio exhaustivo con más de 100 aceites diferentes, y además de hecho mezclaron esos aceites con distintas impurezas, desde ácidos, pasando por agua, pasando por bases, con químicos de cualquier categoría, con distintos tipos de disolventes. Incluso sometieron a sus correas a ensayos muy extremos de funcionamiento durante 800 horas a temperaturas que rondan los 140 o los 150 grados centígrados para simular el peor escenario posible de envejecimiento. De tal forma que después de estos ensayos podéis hacer una idea de que las correas que tenían eran prácticamente blindadas. Es decir, eran sistemas que prácticamente iban a durar pues toda la vida. Y ahora crucemos la frontera y vayamos al motor PureTech. Y aquí nos topamos con uno de los grandes misterios documentales
respecto a los problemas que han existido, bueno, con estas correas recientemente o incluso ya desde hace varios años. Y es que PSA jamás publicó un informe equivalente con las pruebas de sus correas originales. ¿Y esto significa realmente que no hicieron pruebas sobre sus correas? Pues yo creo que realmente no es así, pero un poco viendo lo que ha ido ocurriendo con sus coches, concretamente con los motores PureTech, viendo cómo se degradan esas correas y los problemas que están teniendo todos y cada uno de los propietarios de estos vehículos, me atrevería a decir que los ensayos que han hecho no han sido tan exhaustivos como por ejemplo hizo Volkswagen con sus correas bañadas en aceite y que van localizadas dentro del cárter. También he podido indagar un poco más y he podido saber o he podido leer que uno de los grandes problemas que está teniendo también las correas de estos motores PureTech no es el contacto que tienen con el aceite, sino la contaminación de gasolina dentro de este aceite. Y ya la propia PSA reconoció en una publicación que uno de los principales problemas que estaba teniendo el motor 1.2 turbo de gasolina y que les traía prácticamente de cabeza era la gran cantidad realmente de gasolina que se mezclaba con el aceite. Y para ello lo que intentaron era jugar un poco con el ángulo de pulverización de los inyectores dentro del cilindro, de tal forma que si el ángulo era muy amplio, la gasolina iba al cilindro y realmente podía mezclarse con el aceite y bajar al cárter. Sin embargo, si el ángulo era muy reducido, no había una combustión eficiente, de tal forma que empeoraba la cantidad de emisiones que había al medio ambiente. De tal manera que finalmente lo que ocurrió, debido a esa fina línea que tenían entre un ángulo de pulverización amplio o estrecho, es que la gasolina acabó mezclándose con el aceite. Y claro, la gasolina es un disolvente muy potente, bastante corrosivo, de tal forma que el roce y los químicos de la gasolina degradaban los recubrimientos exteriores de las correas de los motores PureTech. De tal manera que en cuanto esa pequeña barrera perdía su integridad, el líquido o el aceite contaminado con la gasolina penetraba en las capas interiores y comenzaba a degradar la estructura desde dentro. Entonces el elastómero se hinchaba, la correa se ensanchaba, el adhesivo que hay entre capas se debilitaba, de tal forma que la goma comenzaba a deshilacharse o a desintegrarse en pequeños fragmentos que acababan o terminaban por todo el sistema de lubricación del vehículo o incluso taponando el tamiz que tiene la propia bomba de aceite y limitando la presión de aceite que llegaba a las distintas partes del motor y llegando incluso a gripar estos motores. Y la prueba irrefutable de que el material que estaba usando estos motores no estaba a la altura, y es que empresas como Continental o marcas como Continental han tenido que reformular unas nuevas correas pensadas para poder salvar estos motores PureTech, y para ello han tenido que incorporar tejido de aramida en los dientes. La aramida no es otra cosa que el tejido que utilizan por ejemplo los chalecos antibalas, aumentar también el contenido de acrilonitrilo en el HNBR para así evitar que el caucho se hinche con los hidrocarburos, y también añadir nuevos recubrimientos protectores superficiales. Y esto ha sido una evolución brutal que Stellantis ha tenido que adoptar a la fuerza. Así que, volviendo a la pregunta del millón, ¿el concepto que usa Volkswagen y el concepto que usa PSA o lo que es hoy día Stellantis es el mismo? Y tengo que decir que sí, el concepto en sí es el mismo. Es una correa bañada en aceite que mueve una serie de sistemas dentro del motor. Pero tengo que decir que ni la correa era exactamente igual, pero tampoco el trabajo que realiza ninguna de estas dos correas es exactamente igual, ni el enemigo que le atacaba tenía exactamente la misma fuerza. Y ya llegado a este punto del vídeo me surge también otra pregunta, y es ¿para qué complicarse tanto la vida si la cadena tradicional ya funcionaba bien? Y la respuesta corta a esta pregunta es eficiencia y dinero. Y ya el artículo técnico de Daiko que he expuesto previamente nos lo decía bastante claro. Al quitar la cadena de la bomba de aceite y meter esta pequeña correa húmeda, Volkswagen eliminó varias cosas. Eliminó un tensor, redujo el número de componentes del sistema y consiguió también que todo en su conjunto pesara menos, aproximadamente un 10 o un 20% menos. Y además de esto lograron otros beneficios, como es una reducción en el rozamiento dentro del motor en aproximadamente unos 50 vatios. Y además esto es un beneficio que se nota principalmente
cuando el motor está frío y además el aceite es más espeso. Pero, ¿cuánto dinero supone este esfuerzo de ingeniería realmente? Para ti como conductor, este esfuerzo de ingeniería en tu bolsillo se va a ver poco repercutido. O dicho de otra forma, el ahorro que vas a tener es casi de chiste. Esos 50 vatios, he hecho el cálculo, y esos 50 vatios sumados a lo largo de toda la vida útil del coche o toda la vida útil del motor equivalen a apenas unos 10 a 50 euros. Eso es un cálculo que he hecho aproximadamente en 10 años. De tal forma que es prácticamente imperceptible para tu bolsillo. Tú lo único que vas a notar una reducción en el sonido del motor y vas a notar también que el coche es un poco más refinado, pero nada más. Entonces, ¿cuál es el motivo que hay detrás de invertir millones de euros en crear lo que he denominado previamente búnkeres moleculares con teflón si el cliente final no nota prácticamente nada, no nota ningún ahorro? Y es que realmente el negocio, si te das cuenta, el negocio no se encuentra en tu bolsillo, sino que el negocio se encuentra en la fábrica. Y es que en la industria del automóvil cada euro cuenta. En el caso de Volkswagen, simplificar un sistema a solo 2 poleas movidas por una correa húmeda, solo en hacer eso la marca se ahorra aproximadamente entre 5 a 15 euros por motor. Realmente esto parece una miseria, ¿verdad? Esto parece prácticamente algo irrisorio, pero haz la matemática. Es decir, considera los millones de coches que vende Volkswagen al año, en este caso motores diésel. Entonces vamos a hacer un cálculo bastante simplificado. Considerando que Volkswagen instala esta clase de sistema en todos sus motores diésel hoy día, multiplica una media de 10 o 15 euros, vamos a considerar una media de 10 euros por 5 millones de motores. Voy a considerar 5 millones de motores. El año anterior o este año pasado Volkswagen vendió aproximadamente 9 millones de vehículos en todo el mundo. Pues considera solamente 5 millones de motores. Si multiplicas esto vas a tener un beneficio económico directo de aproximadamente unos 50 millones de euros para la compañía. Y además hay un segundo motivo oculto y son las normativas tan estrictas anticontaminación impuestas por la Unión Europea. Y en este caso todo viene por ahorrar o por intentar liberar unas décimas de gramos de dióxido de carbono menos que otros motores. Y en este caso, en el caso de los motores Volkswagen, hemos visto, o como os he comentado previamente, implementar este sistema ahorra 50 vatios en cuanto a rozamiento. Esto al final son lo que he dicho, aproximadamente unas décimas de gramo de dióxido de carbono, menos en cuanto debido a esa fricción reducida. Multiplica eso por millones de coches vendidos. Entonces al multiplicar esto, digamos que ese pequeño detalle, esas pequeñas décimas de dióxido de carbono menos que se liberan, son las pequeñas cantidades que libran a una compañía de pagar multas multimillonarias a no pagarla, ya que ahí en esas pequeñas décimas está la diferencia entre pasarse o no pasarse del límite de emisiones globales que impone la Unión Europea. Y ahí radica la gigantesca apuesta económica de Volkswagen. Diseñaron un sistema que prácticamente rascaba beneficios de casi cualquier unidad que vendían de coche, pero se gastaron, sin embargo, auténtica fortuna en intentar testear todo este sistema en sus laboratorios, simplemente para asegurarse de que el beneficio que iban a tener no les iba a explotar en la cara. Sabían perfectamente que si, debido a los problemas que potencialmente pudieran causar estas correas por un mal diseño, tuvieran que llamar coches a revisión, y no pocos coches, sino millones y millones de coches a revisión, eso iba a limitar cualquier beneficio económico e industrial que pudieran tener. De tal forma que hoy día la jugada de Volkswagen ha sido prácticamente invisible, pero sin embargo muy exitosa. En el grupo PSA o en el grupo Stellantis, podemos decir ya, con los motores PureTech, sin embargo, descubrieron de la peor forma posible de que lo barato acaba saliendo caro. Y es que el supuesto ahorro inicial que iban a tener de producción y también de fricción terminó regresando a la fábrica en forma de llamadas masivas a revisión. De tal modo que se han encontrado con motores rotos en mitad de la carretera, grúas teniendo que remolcar esta clase de coches, también han tenido que extender la garantía hasta 10 años, y lo peor de todo es una pérdida absoluta de confianza que ha destruido o ha mermado el valor que puede tener esta clase de coches con estos motores en el mercado de segunda mano. En resumen, la correa húmeda no es una mala tecnología por definición.
De hecho, Volkswagen ha demostrado que con la ingeniería necesaria y también con los controles de calidad necesarios en el laboratorio, esta clase de sistemas pueden ser soluciones pensadas para que duren durante toda la vida útil del motor. Y el problema fundamentalmente viene cuando se subestima el entorno químico en el cual se encuentra esta clase de componentes, ya que por ejemplo el carburante, como es la gasolina, termina convirtiendo un diseño que en principio es perfectamente viable en una pesadilla para el usuario. Es decir, sobre el papel un motor TDI y un motor de gasolina 1.2 PureTech sobre el papel son exactamente el mismo concepto, pero tenemos dos realidades que son completamente opuestas. Es decir, mismo concepto en el papel, pero dos realidades radicalmente distintas en la carretera. Si te ha gustado este análisis técnico a fondo, dale al botón me gusta. También suscríbete para que puedas estar al tanto de los próximos diagnósticos que llevaré a cabo. Y también compártele este vídeo a algún amigo tuyo o algún familiar tuyo que esté dudando entre comprarse un coche con motor PureTech o comprarse un coche con motor TDI. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.